Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 15. Acuérdense que este mes estamos hablando acerca de la humildad. Todo el mes vamos a estar hablando acerca de la humildad. Empezamos la semana pasada hablando sobre el maestro de la humildad. Y hoy vamos a ver la humildad como clave del éxito. Humildad como clave del éxito. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 15, el último versículo. Cuando lo tengan, se pueden poner sobre sus pies lo que puedan estar. Los que no pueden permanecer sentados, y leemos y oramos al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 15, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Señor, queremos que esta mañana hables a nuestras vidas, que podamos recibir lo que tienes para nosotros, que retengamos aquello que nos edifica, aquello que nos hace bien, y que desechemos aquello que nos pueda estorbar, Señor. Cualquier palabra ociosa, Señor, que la podamos desechar, Padre, y que retengamos lo que viene de parte de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La humildad como clave del éxito. Antes de entrar a eso, que me gustaría definir qué es humildad y qué es éxito. Humildad es una virtud, o es el conocer las propias debilidades, las propias limitaciones, así como saber cuáles son tus fortalezas y actuar conforme o de acuerdo a tal conocimiento. Pablo lo dice en Romanos 12, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense cada uno de sí mismo con cordura, dice, no creyéndose mayor que los demás. Cuando nosotros vemos o conocemos o nos vamos conociendo y vemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras limitaciones, pero también nuestras fortalezas, y actuamos de acuerdo a eso, estamos nosotros siendo humildes o actuando en humildad. Y podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Hace unos años, unos 10 años yo creo, o un poco más, el pastor una vez me dijo, ¿sabes dónde termina la humildad? Pues donde empieza la soberbia, me dijo. Ahí, no sé por qué me dijo eso, ¿no? Pero no quiero decirles todo el contexto, nomás voy a decirles que me dijo eso. Y es cierto, ¿no? Cuando hay humildad, hay ausencia de soberbia. Y el éxito, ¿qué es el éxito? Bueno, éxito viene de latín, ¿no? Y tiene que ver con lo que en inglés es exit. ¿Qué es exit en inglés? Salida, ¿no? Éxito es sobresalir. Ahora también, según en el contexto donde se use la palabra, se puede hablar de éxito, porque el éxito es relativo y también es subjetivo. Quiere decir que lo que pueda ser éxito para mí no puede ser, para algunas personas pueden decir, eso no es un éxito, ¿no? Pero para mí sí, pues, ¿no? Entonces, por eso el éxito es relativo y subjetivo, porque algo que tú consideres éxito, yo no lo puedo considerar así. Entonces, a veces la gente que sobresale en algún área y considera que eso es un éxito, muchas personas dicen, no es éxito eso. Eso yo lo hago con los ojos cerrados, dicen. Pero para él sí fue un éxito, ¿no? Entonces, por eso es que el éxito es subjetivo y es relativo. Pero como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener un común denominador en cuanto al éxito. Para nosotros como hijos de Dios, nuestro éxito, o parte del éxito para nosotros, debe de ser tener el carácter de Jesús. Buscar
tener el carácter de Jesucristo. Ese es el éxito para todo cristiano. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, entonces nosotros vamos a considerar que tenemos éxito como hijos de Dios. Cuando nosotros nos consideramos de esa manera, hijos de Dios, cristianos, creyentes, debemos de pensar que nuestro éxito, nuestra meta debe de ser la vida eterna. Y para llegar a la vida eterna debemos de ir cultivando el carácter de Jesús en nuestras vidas. Entonces eso nosotros podemos tomarlo como algo general para los hijos de Dios. Nuestro éxito es llegar a ser como Jesús. Entonces en nosotros, en el pueblo de Dios, el éxito ni es relativo ni es subjetivo. El éxito, la meta que nosotros tenemos es llegar a ser como Jesús. Si nosotros no consideramos eso, estamos quizá fallando al blanco al que le estamos tirando. Si nosotros estamos aquí en la iglesia porque necesitamos un milagro de parte de Dios, estamos fallando en nuestra intención. Si estamos aquí porque deseamos portarnos bien, estamos fallando en nuestra intención de estar en la iglesia. Pero si estamos aquí para decir que queremos desarrollar el carácter de Cristo, en la mañana hablaba José Luis en la clase acerca del carácter de los hombres de los postreros tiempos, de los últimos tiempos, y decía, olvidémonos de hablar del carácter de las personas que están en el mundo, dice, sino, ¿por qué no nos ponemos nosotros en esta radiografía y nos vemos y pensamos qué tanto del carácter de los hombres de los últimos tiempos tenemos y tenemos que dejar de tener y empezar a modelar lo que Jesucristo es en nuestras vidas? Y es cierto, pues estamos en la iglesia, estamos como hijos de Dios queriendo alcanzar el carácter de Jesucristo, queriendo ser como Jesús, como Jesús es y fue en el tiempo que estuvo caminando en esta vida. La semana pasada, cuando se predicaba acerca de Jesucristo como el maestro de la humildad, el hermano Rafael hizo referencia en Juan 13 acerca del lavatorio de pies y habló acerca de lo que hicimos en Semana Santa en ese pasaje de lavarnos los pies los unos a los otros y cómo Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y él pues es el maestro de la humildad. Por eso la clave del éxito para nosotros como hijos de Dios es la humildad. Si queremos ser como Jesús, debemos de imitar lo que Jesús hizo y es actuar en humildad. Quiero hacer un comparativo en cuanto Juan 13 y Filipenses 2 del 5 al 11, que también lo tocó la semana pasada el pastor, hablando de que Jesucristo no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y hasta la muerte, ¿no? Y muerte de cruz. Y Juan 13 del 4 al 20 habla acerca de algo similar de lo que Jesucristo hizo en Filipenses 2. Filipenses se escribió aproximadamente en el año 60 después de Cristo. El Evangelio de Juan, que todos coinciden en que lo escribió el apóstol Juan, el Evangelio de Juan se escribió aproximadamente en el año 80 después de Cristo. Es decir, que Pablo primero escribe su carta a los filipenses y Juan después escribe su Evangelio. Todo el Evangelio de Juan, excepto esta parte del capítulo 13, está escrito en un griego común, en el griego que la raza hablaba, ¿no? Que la gente hablaba, que ellos como pescadores hablaban, que la gente normal hablaba. El griego en el que escribe Pablo era un griego, digamos, más elevado que el que los apóstoles hablaban. El griego que escribe Lucas es un griego todavía más fino que el de Pablo. Por eso se cree que Hebreos, el libro que no se sabe quién es el autor, pero que usa palabras que Pablo usa, pero que está escrito como Lucas escribe, muchos autores coinciden en que
Pablo estaba dictando y Lucas estaba escribiendo. Entonces las palabras que usaba Pablo, Lucas las afinaba, ¿no? Y le ponía un griego más fino. Se le llamaba amanuense a las personas que escribían las cartas en aquel tiempo. Entonces se cree que el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos fue dictada por Pablo, pero escrita por Lucas. Entonces, en cuanto al estilo de escribir, Juan, el apóstol, como Pedro, como Marcos, escribían en un griego, más común y corriente, ¿no? Mientras que Pablo escribía en un griego un poco más fino. Y cuando se lee en el original el capítulo 13 de Juan y se lee en el original el capítulo 2 de Filipenses, están escritos en el mismo griego, en el griego fino que se escribe Filipenses 2. Entonces muchos autores creen que cuando Juan lee la epístola a los filipenses y empieza a escribir su evangelio y llega a la parte donde él tiene que hablar sobre el lavatorio de pies, y que es el único evangelio que lo toca aparte, y llega a esa parte donde él tiene que hablar del lavatorio de pies, usa el mismo griego que usa Pablo para hacer ese comparativo de Jesús, cómo Jesús en su humildad hizo lo que hizo. Entonces les invito para que vayamos a Juan 13 y a Filipenses 2. Acuérdense que estamos hablando de la humildad como clave del éxito, y estamos considerando que como cristianos, para nosotros el éxito es llegar a ser como Jesucristo es. Juan 13, el versículo del 1 al 4 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vayamos a Filipenses y leamos en el capítulo 2 de los versículos del 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es hecho semejante a los hombres. Si leemos Juan 13:4, dice: se levantó de la cena, o sea que se levantó de la mesa, del lugar en el que estaba como Señor. Estaba sentado en el lugar donde el Señor se sentaba, y dice que se levantó de la mesa y se quitó su manto. Y dice Pablo a los filipenses en el versículo 7 que sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Juan 13 se quita de su lugar de Señor en la mesa, se levanta de la cena y se despoja de su manto, se despoja del vestido que traía. Y Pablo le dice a los filipenses que él, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Luego, del versículo 5 al 9 en Juan 13 dice: luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también
las manos y la cabeza. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que cuando Jesús estaba intentando lavarle los pies a los discípulos y luego empezó a lavarle los pies a ellos, pues estaba en una condición de humildad, ¿no? Él se humilló, se despojó de su manto, se ciñó la toalla en su cintura, agarró el balde o el lebrillo, lo llenó de agua y se humilló, se agachó, se humilló delante de cada uno de los discípulos, hasta delante de Judas, ¿no?, que sabía que lo iba a entregar. Se agachó delante de cada uno de ellos, se postró delante de cada uno de los apóstoles y les lavó los pies. Pedro le dijo, no, a mí, Pedro entendía la condición de Jesús, pues. En la pesca milagrosa, cuando Jesús llega con Pedro y le pide la balsa, le dice, maestro, le dice, claro que sí, maestro, tómala, ¿no? Pero cuando Pedro se da cuenta de que quien está en la barca es el Hijo de Dios, le dice, apártate de mí, Señor. Ya no le dice maestro, le dice Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía quién era Jesús. Cuando Jesús se acerca a él para lavarle los pies, Pedro dice, no, yo me imagino que le debe haber quitado los pies. No me los laves, no. ¿Me lavas tú los pies a mí, Señor? No, le dice. No debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que él era el Señor, que él no tenía por qué humillarse de esa manera, lavándole los pies a ellos. Pablo le dice a los filipenses que estando en la condición de hombre, se humilló. Los apóstoles sabían que él era el Señor, pero se humilló para lavar sus pies. Pablo les dice, no solo se humilló para lavar los pies a los discípulos, sino que se humilló con el simple hecho de tomar la forma de hombre, siendo Dios. Versículo 10 de Juan 13. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está diciéndole en Juan que ya el que él ha lavado ya no necesita más, ¿no? O sea, quiere decir que lo ha exaltado. Y acá en Filipenses Pablo les dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿no? Dios nos exalta a nosotros también, nos puede exaltar, pero el camino a la exaltación es la humillación. Del versículo 11 al 14 en Juan 13, porque sabía a quién le debía entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Versículo 10 de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En Juan 13, Jesús regresa a su lugar de Señor. Dice que después de que le había lavado los pies a los discípulos, volvió a la mesa, tomó su manto, se lo puso otra vez y volvió a la mesa. Y Pablo le está diciendo a los filipenses,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que regresa o ha regresado Jesucristo a su lugar como Señor. Él está a la diestra del Padre en este momento, intercediendo por nosotros, pero también como Señor. Y ya para terminar esta comparación, versículo 20 de Juan 13. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le está diciendo en Juan que todo el que los reciba a ustedes, todos los que, pues, la palabra que ustedes llevan, que es mi palabra, ¿no? Dice Jesús, todos los que los reciban a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y Pablo le está diciendo a los filipenses, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y cómo es que las lenguas o toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre? Pues predicando el Evangelio, ¿no? Si nosotros hablamos de Jesucristo, toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando nosotros vemos a Juan escribiendo y diciendo, Jesucristo se humilló lavando nuestros pies, ¿no? Cuando estaban ahí en la cena, Pedro le dice a Juan, dice Juan que él era el discípulo amado, ¿no? Entonces le dice, pregúntale tú quién es el que lo va a entregar, pregúntale tú quién es el que lo va a traicionar, porque según nosotros leemos en el Evangelio de Juan, Juan era el que estaba más cerca del Maestro, ¿no? Incluso en la crucifixión, ese es el único discípulo, hombre, que está al pie de la cruz, ¿no? Viendo todo el sufrimiento de Jesús. Y estando en esa condición de Señor, en la última cena o en la Pascua, esperando Jesucristo su crucifixión, estando en esa condición de Señor y Maestro, les dice, ustedes me están diciendo Maestro y Señor, y yo lo soy. Ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro, y yo soy Señor y Maestro. Pero también están viendo lo que yo como Señor y Maestro les he hecho. Me humillé lavándole los pies. Hagan ustedes también lo mismo. Dan ganas de ahorita sacar las cubetas, ¿no? Y lavarnos los pies. Y ahorita que nadie viene preparado, a lo mejor alguno no se lavó los pies, y sería más interesante lavar los pies de esa manera, ¿no? Realmente eso sí es humillación, ¿no? Alguien que no se ha lavado los pies en esta mañana, ¿verdad? Y Pablo le está diciendo a los filipenses, esta es la condición de Jesús. Jesús, siendo Dios, se humilló, simplemente con tomar la forma de hombre se humilló. Y no solamente se humilló tomando la forma de hombre, sino que murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Pero no quedó en esa condición, sino que Él, al resucitar al tercer día, Dios lo recibió a su diestra, ¿no? Hechos capítulo 1, nosotros leemos ahí y vemos cómo Él asciende al cielo en presencia de los discípulos. Pero Él les estaba diciendo en Juan 13, lo que yo estoy haciendo como Señor y Maestro, porque soy Señor y Maestro, ¿no? Ustedes me dicen de esa manera y lo soy. Pero lo que yo estoy haciendo en mi condición de Señor y Maestro, vean lo que hice y ustedes también háganlo. Por eso, para nosotros como hijos de Dios, la clave de nuestro éxito, o una de las claves de nuestro éxito, debe ser la humildad. Humillarnos hasta donde Dios nos diga o nos permita que tenemos que humillarnos, ¿no? Porque no es bonito poner la otra mejilla, como tampoco es bonito cargar una milla extra, como tampoco es bonito
dar prestado y que no te lo regresen, ¿no? Como tampoco es bonito que te pidan tu capa y regalar tu túnica. Nada de eso es bonito, ¿verdad? ¿A quién le gusta que te pidan un suéter y regalar una chamarra también, aparte del suéter? ¿O a quién le gusta prestar dinero y que no se lo regresen? A nadie, ¿verdad? No es bonito, pero Jesucristo dijo, si te hieren en una mejilla, pues ponle también la otra. Y si te piden cargar una milla, carga con él 2. Y si te piden prestado, pues no se lo pidas a cambio. Al que te pida, dale. Y si te piden tu capa, también dale tu túnica. O sea, humillémonos, está diciendo Jesús. Seamos humildes. Sí, gracias a Dios por los que pueden o podemos crecer en áreas sociales, económicas, etcétera, en áreas profesionales. Gracias a Dios por los que pueden estudiar en la universidad y tener una carrera, una maestría o un doctorado. Gracias a Dios por todo eso, por el trabajo que Dios nos da. Gracias a Dios por la profesión y que podemos ejercer una profesión. Gracias a Dios por eso. Pero nada de eso, nada de ese crecimiento que nosotros podamos tener profesional nos exenta de ser humildes. Nada de lo que nosotros crezcamos nos puede exentar de venir aquí a poder lavar los baños. O el día que diga ya en la pizarra que te toca el aseo o que nos toca el aseo, de poder venir y hacer el aseo, ¿no? Nuestra profesión, nuestro estatus social no nos exenta de humillarnos. Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, ustedes me dicen Señor y Maestro, y yo soy Señor y Maestro. Y yo siendo Señor y Maestro hice esto, como diciendo a nosotros qué nos toca, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué podemos ser si nosotros no somos ni señores ni maestros, ¿no? Si nosotros no somos el Cristo, ¿qué nos toca a nosotros? Siendo Él el Cristo, diciendo, ustedes me dicen, me ponen este título y lo soy. Y siendo el profesional en la teología, ¿no? Jesucristo. Y siendo el profesional en el perdón de pecados, y siendo el profesional en hacer milagros. De todas formas, me humillo para lavar sus pies. Y no solo me humillo para lavar sus pies, sino también me humillo para ir a la cruz, ¿no? Y morir en la cruz por los pecados de nosotros. Y resucitar para que nosotros en algún momento resucitemos. Si nosotros vemos el pasaje que leímos al principio acerca de Proverbios, igual podemos pensar qué tiene que ver la comparación de Juan 13 y Filipenses 2 con el éxito. Pues tiene que ver todo, ¿no? Porque si nosotros pensamos que nuestro éxito como hijos de Dios es tener el carácter de Jesús, Jesús tenía ese carácter, pues, ¿no? Un carácter humilde, que ese mismo carácter lo hizo elevarse hasta lo sumo. El camino de la exaltación tiene que ser siempre la humillación. Mateo 18:4, Mateo 23:12, Lucas 14:11, Lucas 18:14 hablan acerca de que a cualquiera que quiera ser exaltado va a ser humillado, pero el que se humille, ese va a ser exaltado. Y regresando a Proverbios 15:33, todo Proverbios, todo el capítulo 15 habla acerca de humildad, ¿no? Dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Entonces todo lo que habla Proverbios 15 habla acerca de la humildad, porque si nosotros somos humildes no vamos a contestar cuando alguien nos quiere echar grilla o hacernos enojar o lo que sea. Dice Salomón en el Proverbios 15 que la blanda respuesta va a quitar la ira. Si tú no le pagas mal con mal a alguien, lo que tú le contestes, cuando tú contestas
Dios te bendiga, en lugar de decir algo, o está bien lo que me estás diciendo, tranquilo. Dice un niño allá en Zaguaripa, cuando su hermana hace un berrinche fuerte así, le dice, relájate, le dice. Más o menos así, la blanda respuesta, relájate. Está bien. Entonces todo Proverbios 15 habla acerca de la humildad, diciendo cómo es que nos debemos de comportar, cómo es que debemos de ser para tener ese carácter, ¿no?, humilde. Pero en el último versículo, en el 33, dice la última parte, en la segunda parte, dice que la honra, o sea, el éxito, es precedido por la humildad. Cualquiera que quiera ser honrado, primero se tiene que humillar. Es lo que está diciendo Salomón. La honra es precedida por la humildad. Cualquiera que quiera tener éxito en la vida, dice, cualquiera que quiera tener éxito en este camino que nosotros estamos andando, tiene que ser precedida nuestra honra, nuestro éxito, por la humildad. Dice que quien quiera recibir honores debe de empezar por ser humilde. Es lo que está diciendo Salomón. Todos nosotros, los que estamos en la iglesia, los que somos hijos de Dios, queremos tener éxito en lo que estamos desarrollando. Todos nosotros, los que venimos a este lugar, deseamos tener éxito en las cosas que estamos emprendiendo y que estamos realizando. Pues Salomón está diciendo, si tú quieres recibir honra, si tú quieres tener éxito en lo que sea que estés emprendiendo, sé humilde, está diciendo. Sé humilde. Sin humildad no va a venir honra. Sin humildad no va a venir exaltación. Sin humildad no puede venir éxito a nuestras vidas, como hijos de Dios, como creyentes, en cualquier ámbito en el que nosotros nos estemos moviendo, en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito personal y sobre todo en nuestro ámbito espiritual. Sin humildad no puede venir honra. Sin humildad no podemos tener éxito en lo que emprendamos. Por eso es que muchas veces los negocios fracasan. Por eso es que muchas veces los planes que nosotros queremos desarrollar no se llevan a cabo. Por eso es que muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero sí muchas de las veces, lo que nosotros queremos hacer se viene abajo, porque no hemos precedido nuestra honra o nuestro éxito o nuestro final del proyecto que estamos realizando con humildad. Y Salomón está diciendo, si quieres que te honren, si tú quieres recibir honra, si tú quieres tener éxito en lo que sea que vayas a emprender, tiene que ser precedido por la humildad. Y como mayor ejemplo, pues está Jesucristo, ¿no? Como decía hace rato, Juan plasma en el capítulo 13, en esos primeros versículos hasta el 20, cómo Jesús, Señor y Maestro, se humilló para lavarle los pies a los discípulos. Y como Pablo en Filipenses 2 les está diciendo, este es Jesús, este es el Señor, este es el Maestro, este es el Mesías, el que se despojó de sí mismo, el que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló tomando la forma de hombre, tomando la forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este que caminó de esa manera y que nosotros como cristianos consideramos nuestro modelo a seguir, caminó de esa forma, ¿qué nos corresponde o qué nos toca a nosotros hacer? Sino que nuestra honra, que nuestro éxito sea precedido por la humildad, la misma humildad con la que caminó Jesús, el mismo carácter con el que caminó Jesús. Quiero terminar nomás diciendo que el éxito no es lo material
ni se mide de esa manera, ¿no? En cuánto dinero podamos tener en una cuenta bancaria o en cuánto dinero traigamos en la cartera, o en qué tan grande sea nuestra casa, o qué tantos muebles tengamos, o de qué año es nuestro carro. Eso no determina, ni de esa manera se mide el éxito para nosotros como hijos de Dios. Tampoco se mide en los logros que podamos tener como profesionales o como o teniendo un oficio, o en lo que sea que estemos trabajando, en los logros que consigamos en nuestro trabajo, qué tanto estamos escalando en la empresa donde estamos laborando. De esa manera tampoco se mide el éxito. El éxito se mide en comunión, en relación con Dios. Es decir, se mide en qué tan plenos, qué tan llenos seamos del Espíritu Santo. El éxito se mide en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos en la intimidad con Dios. ¿Qué tanto estamos pasando intimidad con el Maestro? Con eso nosotros podemos medir qué tanto éxito tenemos en la vida. Cuando nosotros decimos, como en Hechos 1, del 6 al 8, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ahora sí, ya que fuiste a la cruz, ya que resucitaste, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Jesús les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones, sino a mi Padre que está en los cielos. Pero ustedes, dice, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y entonces, solo hasta entonces, cuando sean llenos o seamos llenos del Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El éxito no son los logros, ni los títulos que colguemos en la pared, ni el tamaño de nuestra casa. El éxito es la comunión, la devoción, la relación, la llenura y la plenitud que tengamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y le decimos al Señor: Señor, yo sí quiero tener éxito, un éxito así, de esta manera?